Durante la Segunda Guerra Mundial, los combatientes se esforzaron por superarse unos a otros en el diseño, la fabricación y el despliegue de armas cada vez mejores, con el fin de obtener una ventaja sobre sus enemigos. La rivalidad fue más feroz y marcada en el aire, donde la tecnología progresó a pasos agigantados, con mejoras constantes y rápidas en el diseño de los aviones, la metalurgia y los motores, los cuales aumentaban su potencia y eficiencia. Las magníficas y elegantes máquinas que surcaron los cielos en encarnados duelos son materia de sueños y leyendas hechas realidad. Los combates aéreos eran la prueba definitiva de la destreza e ingenio. El mejor avión de la guerra es una discusión interminable e imposible. Hay demasiadas variables para comparar aviones que fueron diseñados para distintas fuerzas, en distintas épocas y que se enfrentaron a distintas capacidades del enemigo. Sí, van a faltar muchos aviones en esta lista, eso tenlo por seguro, pero después de una larga investigación y selección, tengo para ti 15 indiscutibles aeronaves que cambiaron la guerra. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer los 15 aviones más letales de la Segunda Guerra Mundial. Junkers Ju-87 Stuka. Este fue el avión que sembró el terror en el corazón de Polonia y llegó a simbolizar la devastación de la Blitzkrieg al principio de la guerra. Su capacidad para bombardear con una precisión letal, unida a las sirenas apodadas como trompetas Jericó, hacían correr sangre helada por las venas de los desafortunados que probaron su poder en tierra. Por sí solos, con los cazas que los atacaban, el Stuka era bastante inútil, pero como bombardero en picado, el Stuka era inmensamente exitoso. Curiosamente, sus mayores éxitos no los obtuvo en el teatro europeo, sino en la campaña alemana de África. Este es uno de los aviones alemanes de la Segunda Guerra Mundial más reconocibles hoy en día y definitivamente uno de los más temibles. Republic P-47 Thunderbolt. El P-47, pilotado por Estados Unidos y otras fuerzas aliadas durante la guerra, se utilizó principalmente como escolta de bombarderos o por sus notables capacidades de combate en tierra. Cada uno estaba fuertemente armado con 8 ametralladoras de calibre 50 y 1133 kilogramos de cohetes o bombas, y aún así podía alcanzar una velocidad de 692 kilómetros por hora. Según el piloto alemán Heinz Bahr, el Thunderbolt podía absorber una cantidad asombrosa de plomo. Sin embargo, otro as alemán, Kurt Bullingen, dijo que era demasiado pesado para algunas maniobras y afirmó que podía verlo venir por detrás y simplemente superarlo. Sin embargo, lo que le faltaba al P-47 en giro lo compensaban el balanceo y otras técnicas que permitían que la velocidad en picado y la capacidad de balanceo superaran a muchos de los aviones alemanes. El P-47 era realmente un avión asesino. Los aviones volaron más de 500,000 de salidas en Europa y el Pacífico. Se fabricaron unos 15.636 P-47 durante la guerra, lo que lo convierte en el caza estadounidense más producido en la Segunda Guerra Mundial y uno de los más costosos. Como dato curioso, este fue uno de los aviones más utilizados por el Escuadrón 201 mexicano durante la Segunda Guerra Mundial. Focke-Wulf FW-190. El FW-190 fue un caza alemán de ala baja introducido a finales de 1941. Tenía una gran variedad de funciones, luchando de día y de noche, lanzando bombas y arrasando objetivos terrestres, y fue durante un tiempo una verdadera pesadilla para la Fuerza Aérea Británica. El FW-190, capaz de soportar una gran potencia de fuego sin dejar de ser rápido y ágil, era uno de los favoritos de los pilotos alemanes, y muchos ases acumularon cientos de derribos en la cabina de este mortífero depredador aéreo. Era maniobrable y estaba fuertemente armado con una configuración estándar de 4 cañones de 20 milímetros más 2 ametralladoras. El FW-190 aterrorizó los cielos desde agosto de 1941 hasta el final de la guerra, y en total se produjeron más de 20.000 FW-190. Definitivamente uno de los mejores aviones alemanes. Avro Lancaster. El Avro Lancaster fue un bombardero estratégico cuatrimotor británico que se utilizó como principal bombardero pesado de la Real Fuerza Aérea durante la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial. El Lancaster podía alcanzar velocidades de hasta 454 km por hora y disponía de un largo compartimento de bombas que le permitía transportar las bombas más grandes y poderosas de la Real Fuerza Aérea. Esto incluía a las Blockbusters de 5.400 kilogramos, las cuales fácilmente podían destruir una calle entera o un gran edificio.
Los autores de aviación Brian Golding y M. Garbutt han afirmado que los pilotos experimentados de Lancaster eran a menudo capaces de superar en maniobrabilidad a los cazas de la Luftwaffe. Poseía unas características de vuelo muy favorables y es descrito como una máquina de vuelo casi perfecta, rápida para su tamaño y muy suave. Un avión deliciosamente fácil de volar. Lockheed P-38 Lightning. El P-38 Lightning fue uno de los aviones de combate más singulares de la guerra, con sus motores de doble hélice y su pesado armamento. Era venerado tanto por los pilotos como por los adversarios. Fue uno de los primeros y mejores cazas estadounidenses de gran altitud y tenía un gran alcance. El teniente general Jimmy Doolittle lo consideraba el avión de vuelo más dulce del cielo. Su reputación también le valió el apodo de la Luftwaffe de Diablo de cola de tenedor. Equipado con 4 ametralladoras de calibre 50 y un único cañón de 20 milímetros, este avión era una fuerza temible a tener en cuenta. Los P-38 eran capaces de disparar de forma eficaz y concentrada a una distancia de hasta 1000 metros. Funcionaban admirablemente como cazas de escolta de largo alcance, bombarderos en picado, bombarderos de ametrallamiento en tierra y aviones de reconocimiento fotográfico. El Lightning tuvo un gran éxito en el Teatro del Pacífico y en el de China, Birmania, India, en el que el mejor piloto de Estados Unidos, Rich Dick Bunk, se proclamó as. El Lightning voló durante todo el tiempo que Estados Unidos estuvo en la guerra, y entre esos años se fabricaron más de 10,000. En total, el Lightning derribó unos 3,785 aviones enemigos. Simplemente increíble. Ilyushin IL-2 Shturmovik. El IL-2 Shturmovik es un avión de ataque a tierra producido por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El IL-2 nunca recibió un nombre oficial, y Shturmovik es la palabra rusa genérica que significa avión de ataque a tierra. Se produjeron más de 36,000, lo que supone la mayor producción de cualquier avión de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes los llamaron la Muerte Negra, y este fue fundamental para la defensa de Stalingrado. El IL-2 fue un avión extremadamente letal para los tanques alemanes Tiger y Panther, y gracias a la fuerte protección del blindaje, el IL-2 podía soportar mucho castigo y resultaba difícil de derribar tanto por el fuego terrestre como por el aéreo. Esta y muchas otras virtudes hicieron del Shturmovik el avión de ataque por excelencia. Sus cualidades le valieron muy pronto la máxima prioridad de producción. Incluso el mismísimo Joseph Stalin había definido los IL-2 necesarios para el Ejército Rojo. Mitsubishi A6M0. Cualquier buen conocedor de la Segunda Guerra Mundial sabe lo que es un Zero japonés. El Mitsubishi A6M0 fue un ágil caza de largo alcance utilizado hasta el final de la guerra, y el cual se empleó notablemente para misiones kamikaze. Cuando el Zero fue introducido por primera vez, fue considerado el mejor caza del mundo con base en un portaaviones, y le hizo vivir una pesadilla a los aliados. El ataque a Pearl Harbor es una clara referencia de ello. El armamento de los Zero incluía 2 ametralladoras de 7.7 milímetros, 2 cañones de 20 milímetros y 2 bombas de 60 kilogramos. Aunque tenía considerables ventajas en cuanto a maniobrabilidad y velocidad, la falta de protección de los Zero y los depósitos de combustible resultaron ser una desventaja cada vez mayor a medida que avanzaba la guerra, ya que los cazas estadounidenses más pesados y resistentes podían absorber un castigo considerable de los Zero, mientras que una sola ráfaga de ametralladora de un avión estadounidense podía desintegrar un Zero como si fuera un avión de papel. Durante los primeros años en combate, el Zero mantuvo una formidable proporción de bajas de 12-1. Ya en 1944 el Zero era obsoleto y se estaba quedando rápidamente anticuado, pero siguió en servicio en primera línea porque los japoneses se enfrentaban a dificultades de producción para conseguir un sustituto. Boeing B-17 Flying Fortress. El robusto bombardero pesado B-17 fue desarrollado como bombardero estratégico en la década de 1930. Demostró ser tan eficaz que se utilizó en todos los escenarios de la guerra. Los B-17, legendarios por su capacidad de soportar grandes daños en batalla y reforzados por su potencia de fuego casi autosuficiente, se utilizaron sobre todo para realizar incursiones diurnas sobre Alemania, así como para causar estragos en la navegación enemiga en el Pacífico en menor medida. El B-17 fue empleado principalmente por la Fuerza Aérea Estadounidense en la campaña de bombardeo estratégico contra objetivos industriales, militares y civiles alemanes, y básicamente devastó enormemente la infraestructura de Hitler. Para que te des una mejor idea, el B-17 lanzó más bombas que cualquier otro avión estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.
De los aproximadamente 1.5 millones de toneladas de bombas lanzadas sobre Alemania y sus territorios ocupados, más del 42.6% fueron lanzados desde los B-17. Además de su función como bombardero, el B-17 también se empleó como avión de transporte, antisubmarino y como avión de búsqueda y rescate. De Havilland DH-98 Mosquito. El Mosquito fue uno de los aviones de guerra británicos más letales de la Segunda Guerra Mundial. La maravilla de madera, como era apodado, podía llevar 1.814 kilogramos de bombas, 12 cohetes, un cañón de carga automática antitanque de 57 milímetros que era una novedad para la época, e incluso cámaras para misiones de reconocimiento, por lo que se le podría considerar como uno de los primeros aviones furtivos, ya que ningún radar podía detectarlo debido al mínimo metal en su cuerpo de madera contrachapada. Además, fue el primer avión que bombardeó Berlín, y lo hizo a diario. Expertos afirman que en su momento bombardeaba con una precisión quirúrgica, ya que lograba bombardear a baja altitud los cuarteles alemanes, asegurándose de que ninguna estructura civil de los alrededores resultara dañada. Tenía una velocidad de ascenso de 914 metros por minuto, un techo de 11.582 metros y alcanzaba velocidades de 683 kilómetros por hora, que para su tamaño y características era más que decente. Considerado como un destructor de convoyes, avión de combate y apodado el asesino de submarinos, el Mosquito también cazaba cohetes B-1 alemanes en el aire y luego destruía sus sitios de lanzamiento. Esencialmente, el Mosquito era el super soldado de la aviación de la Segunda Guerra Mundial. A tal punto fueron sus éxitos que volvió loco a Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, quien comentó en algún momento que parecía un avión hecho por fabricantes de piano por lo hermoso y eficaz que era. Boat F-4U Corsair. El Corsair, con una proporción de bajas de 11 por cada uno derribado, está considerado como uno de los cazas más exitosos de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses lo apodaron Whistling Death, muerte silbante, esto debido a su característico sonido cuando el aire pasaba por sus enfriadores de aceite en las alas. El diseño de ala de gaviota invertida del Corsair acomodaba hábilmente tanto la gigantesca hélice como el corto y robusto tren de aterrizaje. El conjunto de armamento incluía 6 ametralladoras Browning M2 de calibre 50 y 2 bombas de 453 kilogramos u 8 cohetes. El F-4U Corsair fue crucial para los aliados en el teatro de operaciones del Pacífico, superando al Zero japonés como caza de portaaviones y obteniendo un buen uso como caza de ataque a tierra. Algunos pilotos japoneses afirmaban que el Corsair era el mejor avión de combate de Estados Unidos. El primer as del Corsair, Kenneth Ambrose Walsh, describió la lucha contra los Zero en los F-4U de esta manera: quien tenía la altitud dictaba los términos de la batalla, y no había nada que un piloto de un Zero pudiera hacer para cambiar eso. Los teníamos. El F-4U Corsair tuvo tanto éxito que se empleó en la Guerra de Corea, en la que luchó contra los Yak-9 soviéticos. Grumman F-6F Hellcat. El Grumman F-6F Hellcat fue un avión de combate estadounidense con base en portaaviones. El F-6F era más rápido, más potente, más maniobrable y de mayor alcance que sus predecesores, y superaba a los Zero japoneses en todos los aspectos excepto en la maniobrabilidad a baja velocidad. El Hellcat entró en combate por primera vez en agosto de 1943 y tuvo tanto éxito que en 1944 se convirtió en el caza estándar de la Armada estadounidense en los portaaviones. Se produjeron 12.275 Hellcats durante la guerra y fueron la principal plataforma que la Armada estadounidense utilizó para limpiar los cielos del Pacífico de aviones enemigos. Los F-6F realizaban barridos de caza sobre los campos de aviación enemigos, volando en patrullas aéreas de combate para proteger a las fuerzas en tierra de ataques aéreos, y realizaban ataques terrestres en apoyo de los soldados y marines. El armamento estándar del Hellcat eran 6 ametralladoras de calibre 50, pero algunos aviones sustituían 2 de las ametralladoras por un par de cañones de 20 milímetros. Los F-6F también podían llevar un par de bombas de 453 kilogramos, pero su carga más destructiva para los ataques terrestres eran media docena de cohetes de 5 pulgadas. El Hellcat podía alcanzar velocidades de 611 kilómetros por hora. Era un caza verdaderamente robusto, capaz de soportar daños con un fuerte blindaje que protegía al piloto. Aunque este avión no entró en servicio hasta los 2 últimos años del conflicto, el F-6F derribó 5.223 aviones enemigos, apodado como The Ace Maker por la aparente facilidad con la que sus pilotos alcanzaban ese estatus, con 307 pilotos de Hellcat que se convirtieron en ases durante la guerra.
El avión alcanzó una envidiable proporción de bajas de 19-1 y representó el 75% de las victorias aire-aire de la Armada estadounidense. Messerschmitt Bf-109. El Messerschmitt Bf-109 era un avión hábil con un potente motor y fue uno de los cazas más exitosos de la Luftwaffe. Este fue concebido inicialmente como un interceptor, pero sus variantes le permitieron llevar a cabo una gran variedad de operaciones, como escolta de bombarderos, bombardero ligero, avión de ataque a tierra y de reconocimiento. La Luftwaffe utilizó este avión en combate durante toda la guerra. Tuvo tanto éxito que siguió utilizándose en la Guerra Civil de España e Israel en los años de posguerra. Se fabricaron casi 34.000 Bf-109 entre 1935 y 1945. Esto convirtió al 109 en uno de los cazas más numerosos de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un armamento mixto de cañones y ametralladoras. Se podría argumentar que el Bf-109 fue la plataforma de combate más exitosa de la guerra. Esto no quiere decir que el 109 fuera el mejor caza de la guerra, sino que su diseño fue el más sólido y útil durante la Segunda Guerra Mundial. Erich Hartmann, el mejor asa alemán con 352 bajas, volaba con el Bf-109. De hecho, los tres mejores ases alemanes de la guerra, con más de 900 derribos entre todos ellos, volaron solamente con 109. Eso ya puede darte una idea de lo increíble que fue esta aeronave. Hawker Hurricane. El Hawker Hurricane fue un caza monoplaza británico muy célebre por su participación clave en la batalla de Inglaterra contra los bombarderos alemanes. Diseñado en la década de los 30 por Hawker Aircraft para la Real Fuerza Aérea, fue el primero de los cazas monoplano británicos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Bien armado y rápido para la época, cumplió con sus objetivos, que eran fundamentalmente derribar e interceptar a los bombarderos alemanes. Tan solo este avión consiguió el 60% de los derribos en el espacio aéreo británico y el Canal de la Mancha durante el conflicto. A pesar de sus éxitos en Inglaterra, el Hurricane estaba obsoleto cuando tenía que enfrentarse a los Messerschmitt Bf-109 alemanes. A pesar de estas desventajas, el Hawker supo hacer frente a los modernos cazas alemanes con ayuda de un invento clave en la guerra: el radar. Por su parte, el Hurricane contaba con un armamento completo: ametralladoras Browning de 7.7 milímetros, 8 emplazamientos de cohetes y 2 bombas de 113 kilogramos. Supermarine Spitfire. Como habrás notado, los británicos construyeron muchos de los mejores aviones militares durante la guerra. Sin embargo, el Supermarine Spitfire es, sin duda, uno de los aviones más famosos de todos los tiempos. Y esto se debe en gran medida a su participación en la batalla de Inglaterra, en la que cambió el rumbo de la guerra utilizando su alcance superior para destruir a los Messerschmitt Bf-109 alemanes. También es la forma en la que la Real Fuerza Aérea luchó contra los cohetes B-1 alemanes, frustrando y destruyendo más de 300 de ellos antes de que pudieran alcanzar objetivos civiles. Los Spitfire estaban equipados con 4 ametralladoras Browning M1919 de 7.7 milímetros y 2 cañones de 20 milímetros, además de un par de bombas de 113 kilogramos. La nave era fácil de volar y, aunque estaba fuertemente armada, era un vehículo muy elegante. El Spitfire reinaba en las altitudes bajas, y cuando un modelo quedaba en inferioridad de condiciones por una nueva aeronave enemiga, el Spitfire simplemente se actualizaba. Además de su función principal como interceptor, este avión desempeñó con éxito como cazabombardero, avión de reconocimiento y entrenador. Fue el avión británico más producido de la guerra, con más de 20.000 unidades fabricadas durante el conflicto. El Spitfire también era extraordinariamente duradero, como escribió el piloto John Bader. Los Spitfires han chocado contra el suelo, han tocado el mar, han atravesado árboles, han cortado cables de telégrafo y de alta tensión, han colisionado en el aire, han recibido disparos, se han desprendido timones y partes de las alas, y aún así han realizado aterrizajes seguros con o sin ruedas. Como dato curioso, en la película Dunkerque, en la primera escena de una batalla aérea, el caza que utilizan los británicos es un Spitfire. Menciones honoríficas: Yakovlev Yak-3, Messerschmitt Me-262, Yakovlev Yak-9, Heinkel HE-111, Bell P-39 Aira Cobra, Bristol Viewfighter, Nakajima B-5N, B-29 Superfortress, North American P-51 Mustang,
El P-51 Mustang fue quizás el único avión que rivalizó seriamente con el Spitfire por el título de caza más estético de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en lo que respecta a su rendimiento, el Mustang no tuvo ningún rival serio para el título de mejor caza de la guerra, ya que encarnaba la cúspide de la tecnología de los cazas de hélice, algo así como el F-22 Raptor de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su historia no empezó muy bien. El P-51 tuvo un mal diseño del motor y los británicos desecharon inicialmente sus planes de utilizar el P-51. No obstante, cuando su motor original fue sustituido por un Rolls-Royce Merlin, este caza cambió por completo y fue capaz de competir con los aviones de la Luftwaffe. Aunque el Mustang también fue muy eficaz en operaciones de escolta y como caza bombardero. El Mustang entró en la guerra bajo la dirección de la Real Fuerza Aérea a principios de 1942. Se fabricaron más de 15.000 unidades. Contaba con 6 ametralladoras Browning M2 de calibre 50 en las alas que generaban una devastación absoluta y tenía soportes para bombas y cohetes. Con sus 703 km/h de velocidad, era uno de los aviones más rápidos de la guerra. Los miembros del 332 Grupo de Caza estadounidense pintaron las colas de sus P-51 Mustangs de color rojo, ganándose así el apodo de colas rojas o ángeles de cola roja. Volaron con distinción sobre todo como escoltas de bombarderos en Europa. Más tarde fueron considerados como algunos de los mejores pilotos que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había producido en su historia hasta ese momento. Al igual que otros aviones de esta lista, el P-51 voló en los 4 teatros de operaciones durante la guerra y consiguieron el derribo de 4.950 aviones alemanes. En el periodo previo al desembarco del día D, algunos grupos de P-51 fueron liberados de sus funciones de escolta y se les permitió atacar los aeródromos alemanes. Estas tácticas agresivas acabaron por paralizar a la Luftwaffe. Incluso historiadores cuentan que cuando Hermann Göring vio los Mustangs sobre Berlín, supo que la guerra estaba perdida. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.